Bueno, pues hoy voy a cambiar la distribución, tanto la correa como los tensores, bomba de agua y termostato. Así que lo primero que voy a hacer es soltar este tornillo del cigüeñal. Antes de nada podemos dejar lo que es la distribución ya calada, con esa marca de ahí y con la marca de la bomba de inyección, por ejemplo, o cualquiera de las marcas. Este tornillo tiene un apriete alto, así que bueno, os puede costar soltarlo. Yo he tenido que utilizar una barra como palanca. Bien, suelto la polea de accesorios y voy a soltar el tensor. El tensor que maneja la correa del cigüeñal, árbol de levas y bomba de inyectora. Bien, soltamos lo que es el tensor y ya podemos sacar la correa. Tiene dos correas de distribución, vamos a decir. Esta de aquí es la que maneja los ejes balanceadores. Así que quitamos lo que son el piñón. Es buen momento para sustituir el retén del cigüeñal, por ejemplo. Bien, aquí estoy soltando el tensor de esta correa. Y lo mismo que en la otra. Soltamos el tensor. Nos deja sacar la correa. Y listo, ya tenemos las dos correas desmontadas. Aquí, como os he dicho, es buen momento pues para sustituir ese retén. O cualquiera de los ejes balanceadores, árbol de levas y demás, ¿no? Bien, pues con las correas desmontadas, lo siguiente que voy a hacer es desmontar la bomba de agua. Voy a sacar todo el conjunto. La bomba con la carcasa que va el termostato. Bien, voy a limpiar toda esta superficie. También es buen momento para limpiar lo que es el circuito de refrigeración. Vale, esta es la carcasa del termostato, donde va un tubo rígido también, que se suele picar. Pero bueno, lo que os voy a comentar es que al comprar este termostato, la junta que viene con él no encaja bien, así que he tenido que usar silicona. Pero bueno. Vale, una vez monto el termostato en la bomba de agua, hay que encajar este tubo, que os voy a dejar una referencia, y atornillamos lo que es la bomba en el bloque. Bien, con la bomba de agua ya colocada, lo siguiente es colocar los tensores. Como veis, ya tengo ahí colocado el tensor. Y simplemente lo que tenemos que hacer es colocar los dos ejes balanceadores en marcas. Como veis, aquí se puede apreciar la posición de ambos. Y con el tensor en posición destensada, ¿no? Para que nos permita meter la correa. Aquí le falta de destensar un poco, así que bueno, lo he destensado un poco más y he metido la correa. Bien, aquí veis la marca del cigüeñal, aquí la del eje balanceador y aquí la del otro eje balanceador. Así que lo que voy a hacer aquí es tensarlo. Simplemente es aflojando los tornillos y dejando actuar al muelle. Al aflojar le da la tensión que necesita. Comprobamos que está en marcas y apretamos los tornillos, tanto del tensor,
los 2 tornillos o 3 que tiene. Podéis buscar los pares de apriete, pero bueno, hay que apretarlo bien. Bien, y una vez esté apretado, pues esa correa queda lista. Ahora lo siguiente es colocar la otra correa, ¿no? Así que bueno, como hemos hecho en la anterior correa, colocamos el tensor, lo presentamos y aquí coloco lo que es el muelle, ¿no? El muelle tensor. Como veis, me ayudo de un vaso largo para colocarlo ahí en su posición. Como veis, mirar. Como veis, coloco el muelle, ¿no? Ahí está colocado el muelle. Y ahora lo que tenemos que hacer es colocarlo en posición destensado para que nos permita colocar la correa. Así que haciendo un poco de palanca, comprimimos el muelle y lo apretamos. Bien, ahí lo tenemos en posición destensado, ¿no? Bien, pues como ya tenemos el cigüeñal en marca, colocamos el árbol de levas, ¿no? en marca y la bomba de inyectora. Bueno, aquí pasamos la correa por el tensor y por la bomba inyectora. Y en el árbol de levas que no tiene canto, ¿no? La polea no tiene canto, pues lo colocamos ahí. Con una mano no lo vais a poder ver, pero bueno. Esta polea hay que colocarla en marca. Y colocaremos la correa en la polea del árbol de levas. Como veis, ya tengo la correa colocada, todo en sus marcas. Y aflojaremos los tornillos para que el muelle tense la correa. Como veis, ya ha tensado la correa, ¿no? Aflojaremos yo aflojo todos los tornillos para que vaya a su sitio. Comprobamos que todo esté en marcas. Y lo siguiente será apretar los tornillos para fijar ese tensor. Lo dicho, podéis buscar los pares de apriete en el manual. Bueno, en mi caso no he respetado las marcas de la correa, pero bueno. Lo siguiente será dar 2 vueltas al cigüeñal. Una vez demos las 2 vueltas, volvemos a comprobar que todo esté en marcas. Si todo está correcto, pues ya podemos empezar a montar lo que son las carcasas, las tapas de plástico, ¿no? Todo lo que hemos desmontado. La polea, auxiliar
este tornillo del cigüeñal que lleva un apriete alto. Aquí vemos la bomba hidráulica de la dirección. Así podemos tensar o destensar para ajustar. Y aquí en el alternador lo mismo. Podemos mover el alternador y tensar. En la correa del aire acondicionado es la única que tenemos un tensor manual. Ahí vemos la tuerca de lo que es la polea. Y el tornillo superior, que es para darle tensión. O para quitarle, ¿no? Para ajustar. Así que ajustaremos la tensión de todas las correas auxiliares. Y ya tenemos cambiadas todas las correas. Así que espero que te sirva de ayuda. Un saludo y nos vemos en la próxima.